Luego de meses de tensión entre Rusia y Ucrania, el 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció finalmente la independencia de Donetsk y Lugansk, dos regiones separatistas en el este de Ucrania. Poco después del anuncio, el presidente ruso, Vladimir Putin, desatendiendo los principios del derecho internacional, dio inicio a una operación militar especial, atravesando la frontera ucraniana bajo el argumento de la necesidad de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Esa intervención militar puso en jaque al mundo, dando inicio a un nuevo episodio calificado por la Unión Europea como uno de los incidentes más oscuros que ha vivido el continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que costará miles de vidas y un panorama incierto para las próximas semanas en el sistema internacional. A raíz de todo esto, surge la pregunta, ¿cómo llegamos hasta acá? Para responder este cuestionamiento e iniciar de la mejor manera esta segunda temporada de Punto Global, nos acompaña Ignacio Utín, periodista y fotógrafo, especializado en temas de Europa Oriental, Balcanes y exrepública soviética. Autor de obras como Deconstrucción, Crónicas y reflexiones desde la Europa Oriental postcomunista de 2018, Ucrania-Donbass, una renovada Guerra Fría de 2021 y Ucrania, Crónicas desde el Frente de 2021. Junto a él abordaremos las claves de este conflicto para intentar descifrar las principales incógnitas que surgen en torno a esta región del planeta. Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Punto Global. Les habla Ángel Hernández y queremos de inicio agradecerles por todo el apoyo recibido en la primera temporada. Ha sido un viaje de aprendizaje bastante largo y completo donde hemos podido conocer opiniones no solamente propias entre nosotros, sino también de expertos de diversos países inclusive y de diversas temáticas. Entonces queremos agradecerles y darles justamente la bienvenida a esta segunda temporada que no será ni mucho menos interesante que la anterior. Mi nombre es Ana Esquivel y también quiero darles la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de Punto Global. Queremos agradecerles como equipo todo el apoyo que le han dado a este proyecto donde estamos tratando cada día de descifrar todas esas incógnitas que surgen en el sistema internacional para que cada vez entendamos mejor el planeta en el que vivimos. Muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar a hablar de lleno en el tema y nos gustaría que por favor nos explicaras para entender bien la situación que se vive en Ucrania y Rusia. Sabemos que es necesario remontarnos a la historia porque esta cumple una función esencial y nos va a ayudar a entender muchísimo mejor lo que está pasando el día de hoy. ¿Cuál es el verdadero origen del conflicto que se vive hoy entre Rusia y Ucrania? ¿Y por qué la relación entre estos dos países siempre ha sido tan convulsa? Yo creo que el punto de origen, si bien podemos ir hacia la Revolución Rusa en 1917, podemos ir a la guerra civil entre Rusia, al interior de Rusia, entre blancos y rojos y negros también, considerando a los anarquistas, entre 1918 y 1920, podemos también hablar de la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de la independencia de Ucrania, hay muchísimos factores a tener en cuenta, pero creo que el punto central en esta historia es 2014 y no antes. Porque hasta 2014 las relaciones entre Rusia y Ucrania eran bastante buenas. De hecho, en términos generales, los ucranianos tenían una imagen positiva de Rusia y una imagen positiva de los rusos y de lo ruso, de la cultura rusa, del idioma ruso, de la población rusa, pero eso se quebró en 2014. ¿Qué pasó? En noviembre de 2013 gobernaba Ucrania Viktor Yanukovych, que era un presidente muy cercano a Rusia, muy cercano a Putin, que además venía del este del país, que es una región donde se habla predominantemente ruso, donde hay una cercanía con Rusia muy tradicional, que tiene que ver con la cultura, con la política, con la historia. Este presidente Viktor Yanukovych provenía de esa región. Y en noviembre de 2013, este presidente decidió no firmar un acuerdo político-comercial con la Unión Europea, que le significaba, entre otras cosas, un tratado de libre comercio. El problema es que para ese momento Ucrania ya tenía un tratado de libre comercio con Rusia
y Rusia era su principal socio comercial. Eso significa que ambos tratados eran mutuamente excluyentes y, y el presidente Viktor Yanukovych decidió privilegiar a su principal socio comercial, cosa que me parece bastante lógico. De hecho, los resultados al final, al día de hoy, demuestran que tenía razón, porque hoy que ha caído notablemente el intercambio comercial entre Rusia y Ucrania y ha aumentado notablemente el intercambio comercial entre Ucrania y la Unión Europea, el intercambio con la Unión Europea no ha logrado compensar lo que se perdió en la relación con Rusia. Entonces Yanukovych tenía razón, pero mucha gente lo interpretó como un acercamiento a los valores que supuestamente representa la Rusia de Putin, valores ligados al autoritarismo, a la falta de democracia, y en cambio alejarse de los valores que supuestamente representa la Unión Europea, valores ligados a la democracia, a la apertura, al cosmopolitismo, al pluralismo, a a las libertades individuales. Hubo muchas protestas en ese momento, protestas que duraron más de 3 meses, y al final el gobierno de Viktor Yanukovych cayó. No renunció formalmente a Viktor Yanukovych, no firmó una renuncia, tampoco se le hizo juicio político o impeachment, simplemente él se fue y el Parlamento unicameral ucraniano, la Rada, determinó que había renunciado. Lo consideró una renuncia, aunque no hubiera renuncia formal ni hubiera juicio político. Eso habilita a que Rusia y también ciertos ucranianos digan que fue un golpe de Estado, porque no se siguieron las normativas legales. No hubo renuncia formal, no hubo juicio político, pero también se puede decir, bueno, este presidente no habrá renunciado, pero se fue del país, se escapó y nunca volvió, entonces abandonó sus funciones, al menos renunció de facto. Y esa es una discusión que es muy importante en lo que vemos hoy en día. A partir de ese momento, mucha gente que consideró que esto era un golpe de Estado se levantó en armas, un poco porque creían que era un golpe de Estado en contra de su presidente, pero también porque veían que a partir de estas manifestaciones, que duraron de noviembre de 2013 a febrero de 2014, se conformaron grupos paramilitares muy fuertes, en general ligados al ultranacionalismo, a la extrema derecha, y algunos de ellos abiertamente neonazis. A partir de esto empezó la guerra formalmente empieza en abril de 2014, y, y enfrentaba, digamos, de alguna forma a grupos rebeldes, insurgentes, separatistas, con mucho apoyo de Rusia, mucho apoyo, tanto logístico como armamentístico, como económico. Y del otro lado había un conglomerado de ucranianos. Quiero decir con este conglomerado, Ucrania en ese momento no tenía ni la capacidad militar, ni la infraestructura, ni la inversión, ni el personal para llevar adelante una guerra. No podía. Con lo cual la única opción que tuvo Ucrania fue avalar a grupos paramilitares, grupos que contaban con su propia financiación, con su propio armamento, con su propio personal, y que además, a diferencia de los soldados regulares, parte del ejército, tenían mucha motivación, porque eran grupos en general muy nacionalistas que iban a luchar por la patria, por la bandera, por Dios. Esa motivación no lo tenía el ejército regular. En general, casi todos estos grupos paramilitares se incorporaron al Estado ucraniano. Hoy por hoy, casi todos estos grupos que se formaron en 2014 forman parte del ejército regular, de las Fuerzas Armadas, del Estado ucraniano como un todo. Hay algunos que no, hay algunos que nunca se incorporaron, que quizás el más conocido y el más grande es Pravi Sector, o Sector Derecho en castellano, que tiene cerca de 10.000 miembros y nunca jamás se incorporó al Estado ucraniano. Sigue combatiendo al día de hoy como una fuerza autónoma. Pero de 2014 a 2022, Ucrania cambió mucho. Y una de las cosas que cambió es que su ejército mejoró. Hubo más inversión, hubo más armamento, hubo más preparación. Y eso significa que las fuerzas paramilitares que no se incorporaron a las Fuerzas Armadas ya no tienen el peso, no tienen el poder, no tienen la influencia que tenían en 2014.
Eso, para hacer una pequeña introducción. Buenísima intervención, Ignacio. Me parece que hay distintos puntos de vista, inclusive del inicio del conflicto, pero remontándose justamente a 2014 en adelante, hay un punto bastante interesante a analizar en la problemática y justamente vinculando un poco esta problemática con la actualidad y con el conflicto que se está viviendo en este momento, justamente, queremos preguntarte sobre dos cuestiones que también creemos que son muy importantes y que se vinculan directamente con la problemática, y es cómo ha sido esta anexión de Crimea, cómo es todo este proceso y también, pues, qué repercusiones tiene en el conflicto, ¿no? Y también queremos saber qué son los acuerdos de Minsk y por qué son tan importantes. Esto para que también que los que nos están escuchando también tengan un poquito de contexto sobre esta otra parte de la problemática y podamos entender un poquito más amplio el escenario que manejamos actualmente. Bien, la anexión de Crimea o recuperación de Crimea, como la llaman los rusos, para los rusos es una tierra históricamente rusa, por eso hablan de recuperación, de recuperar algo que ya tenían, que les pertenecía, y los rusos siempre destacan que Crimea fue otorgada a los ucranianos, a la República Socialista Soviética de Ucrania, en los 60, por Nikita Khrushchev. Y en ese momento, más allá de que existe el mito de que supuestamente Khrushchev se lo dio a Ucrania después de una noche de muchas bebidas, más allá de eso, la verdad es que no cambiaba mucho, porque tanto Ucrania como Rusia eran parte del mismo país, eran parte de la Unión Soviética. A los fines administrativos no había demasiada diferencia si Ucrania era parte si Crimea era parte de Ucrania o era parte de Rusia, no cambiaba demasiado. Pero una vez que se independiza Ucrania, se independiza con el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, incluyendo la península de Crimea. Y Rusia tenía allí una base naval muy importante en Sebastopol, que es de las bases navales más importantes de Rusia y sin duda es la base naval más importante del Mar Negro, que como era en territorio ucraniano, se la alquilaba. Rusia le pagaba un canon por el uso de esa tierra a Ucrania. Pero con los cambios a partir de la caída de Yanukovych, Rusia temió que se perdiera ese alquiler, que se perdiera la base naval de Sebastopol. Vio en riesgo sus intereses. Y no solo sus intereses económicos en relación a Ucrania, porque de pronto se caía un gobierno muy cercano a Rusia. No, también veía en riesgo sus intereses militares, que tienen que ver, por ejemplo, con la base naval de Sebastopol. Según la visión rusa, en Crimea hubo un referéndum independentista que fue legal. Hay algo que es cierto, Crimea tenía un estatus autonómico particular en Ucrania. Ucrania no es una república federal, o sea que las provincias, los oblasts, no son autónomos, pero Crimea sí. Crimea tenía una autonomía especial. Y esa autonomía habilitaba que se pudiera hacer un referéndum de, por ejemplo, independencia. Y es lo que se hizo. Hasta ahí, digamos que fue legal. El problema es que ese referéndum tuvo muy poco de democrático. Fue un referéndum que se organizó bajo armas rusas, después si quieren podemos llamarle una invasión, de los famosos hombrecitos de verde que empezaron a tomar distintos edificios públicos de Crimea, hombres sin identificación, pero que todos sabemos que eran rusos, que eran soldados rusos. Y en ese escenario, Crimea hizo un referéndum que además en ese momento se expulsó a buena parte de la población, entonces no tuvo demasiado de democrático ese referéndum, pero se hizo, fue abrumadora el porcentaje de la población que votó a favor de la independencia, se declaró la independencia de Crimea y Sebastopol, en realidad, de los dos, porque eran dos regiones en una. Se declaró la independencia, se unificaron Crimea y Sebastopol, y juntos e independientes reclamaron la anexión a Rusia. Eso fue en apenas unos días. Yo creo que el proceso de Crimea no tiene mucha relación con el resto, con lo que pasaba en Donbass, con lo que pasaba en el resto de Ucrania,
es algo que simplemente pasó al mismo tiempo en el mismo país. Pero creo que la única conexión tiene que ver con que Rusia vio cómo sus intereses estaban en riesgo. No solo porque perdía a un socio comercial muy importante, no solo porque estaba en juego los derechos de los rusoparlantes en Ucrania, sino también porque estaba en riesgo su base naval en Sebastopol. Entonces creo que todo el asunto de Crimea no tiene tanta relación, más allá de que ocurra en el mismo lugar y al mismo tiempo. Los acuerdos de Minsk. La guerra se inició en abril de 2014 cuando distintos grupos, llamémosle prorrusos, empezaron a tomar ciudades. Las protestas en contra de lo que consideraban un golpe de Estado empezaron en las ciudades más grandes del Donbass, empezando por Donetsk en ruso, y desde allí fueron creciendo las protestas, los grupos que empezaron como grupos de protesta se convirtieron después en unidades militares embrionarias y después se convirtieron en pequeños batallones y después se convirtieron en brigadas. Todo ese proceso fue la constitución de la guerra. Y a esto se le suma que en ese periodo de consolidación de los grupos que entonces se llamaban anti-Maidán, porque estaban en contra de las protestas en Maidán, en la plaza central de Kiev, la consolidación de estos grupos se da sobre todo cuando empiezan a llegar militares rusos que venían de Crimea. Después de todo lo que pasó en Crimea, van para allá, incluyendo a uno muy famoso que se llama Igor Girkin, alias Strelkov, que solía ser parte del FSB, de las fuerzas de seguridad rusas, el sucesor de la KGB, el FSB. Igor Strelkov venía de ahí, fue quien comandó algunos de los primeros avances de los grupos anti-Maidán, como la toma de Slaviansk, la toma de Kramatorsk, después la toma de Mariupol un poco más tarde, el avance hacia distintas ciudades del Donbass. En septiembre de 2014, vamos a hacer una aclaración más. Estos avances terminan hacia mayo-junio de 2014. Digamos que duraron de abril a mayo. Fue un mes de avances, un mes y medio de avances. Y estos terminan porque asume un nuevo presidente en Ucrania, que se llama Alexander Turchinov, que tuvo una política muy brutal para detener los avances. Dijo que todos los pobladores, todos los habitantes del este de Ucrania eran terroristas y salió a bombardear. Y a esto se le suma que apoyó a los grupos paramilitares, entonces hubo entre abril y junio, julio de 2014, hubo importantes avances de Ucrania. Digamos, llegaron a sitiar a los grupos prorrusos, a los grupos insurgentes, rebeldes, terroristas o separatistas, como se les quiera llamar. Y el escenario cambia. La guerra podría haber terminado ahí, pero el escenario cambia en agosto, porque a partir de agosto de 2014 Rusia se mete, Rusia se involucra, empieza a mandar soldados abiertamente, más allá de que Rusia lo niegue al día de hoy, y a partir de entonces cambia la estructura de las dos repúblicas autoproclamadas, asumen gobernantes mucho más cercanos a Rusia, y la guerra da un vuelco muy importante, porque las repúblicas autoproclamadas que estaban cercadas ahora empiezan a avanzar y empiezan a tomar distintos territorios y a partir de entonces se ve la necesidad de un cese al fuego. Entonces en septiembre de 2014 se firma el primer acuerdo de Minsk, que lo firman el presidente ucraniano Petro Poroshenko, el presidente ruso y las repúblicas autoproclamadas en la ciudad de Minsk. Y eso estaba basado, este primer acuerdo de Minsk, es muy importante aclarar esto, estaba basado en una serie de puntos que había escrito y que había propuesto el mismo Petro Poroshenko, el mismo presidente de Ucrania. Esto es muy importante recalcarlo porque no pocas veces se ha dicho que los acuerdos de Minsk eran en contra de Ucrania, que beneficiaban a Rusia. Los acuerdos de Minsk están basados en puntos que propuso el presidente ucraniano. El primer acuerdo de Minsk, en septiembre de 2014, obviamente no se cumplió, y
y explotó particularmente durante la batalla más importante que tuvo la guerra del Donbass, que fue durante el invierno de 2014-2015. Fue la batalla del aeropuerto de Donetsk, la batalla más extensa que causó más muertos y más destrucción de la guerra. La batalla del aeropuerto de Donetsk termina en febrero de 2015 con victoria de las repúblicas autoproclamadas y fue una masacre para los soldados ucranianos. El acuerdo de Minsk II, a diferencia de Minsk I, había sido firmado por, además de las repúblicas autoproclamadas, además de Rusia y además de Ucrania, por François Hollande, presidente francés, y Angela Merkel como canciller alemana. Y además, Minsk II incorporaba a la OSCE, a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que además de ser firmante de los acuerdos y garante de los acuerdos, además tenía que garantizar en terreno el cese al fuego, que era un punto fundamental, de hecho era el primer punto de los acuerdos de Minsk. Los otros puntos importantes eran, bueno, primero el cese al fuego, después una amnistía generalizada para lo que Ucrania denominaba terroristas, digamos, para los grupos rebeldes, insurgentes, separatistas, prorrusos del este. Una amnistía generalizada, un diálogo, tenía que haber un diálogo entre Kiev, entre el presidente ucraniano y las autoridades autoproclamadas del Donbass, y una vez que se cumplieran todos estos puntos, el cese al fuego, la amnistía y el diálogo, las dos provincias orientales de Ucrania, Donetsk y Lugansk, iban a reincorporarse a Ucrania, pero con una autonomía especial. Como decía antes, Ucrania no es un país federal, las provincias no tienen autonomía, sí lo tenía Crimea, porque era un caso particular, y sí lo tendrían, a partir de los acuerdos de Minsk, estas dos regiones, Donetsk y Lugansk. Pero los acuerdos de Minsk nunca se cumplieron. El cese al fuego se violó sistemáticamente. Es cierto que la guerra se estancó, que desescaló, que fue una guerra a muy baja escala a partir de 2015, pero el cese al fuego se violó sistemáticamente por ambas partes. Pero además, la amnistía nunca se cumplió, el diálogo entre Kiev y las autoridades autoproclamadas tampoco. De hecho, el presidente Zelensky apenas asumió, dijo abiertamente que él no iba a mantener diálogo con las autoridades del Donbass porque consideraba, como el Estado ucraniano, consideraba que estos eran territorios ocupados por Rusia. Entonces el diálogo tenía que ser necesariamente con Rusia y no con las autoridades autoproclamadas. Cosa que, de hecho, personalmente me parece correcto. Es cierto que el poder lo tiene Moscú y no lo tienen las autoridades, pero eso no fue lo que firmaron. Podemos discutirlo, pero antes de firmar. Y Ucrania firmó los acuerdos de Minsk y no los cumplió. El otro punto importante es la reincorporación de estos territorios. Y lo cierto es que en Ucrania, las veces que se intentó aplicar Minsk, especialmente en 2019, fue el último intento con la fórmula Steinmeier, entonces ministro de Relaciones Exteriores alemán, hoy por hoy presidente de Alemania. La fórmula Steinmeier fue el último intento de aplicar los acuerdos de Minsk y hubo protestas gigantescas, hubo enormes manifestaciones en Ucrania para que los acuerdos de Minsk no se implementaran. Porque claro, muchos ucranianos veían un error en los acuerdos de Minsk. A ver, los acuerdos de Minsk significaban, sí, terminar con la guerra, es cierto, pero por otro lado también significaban darle amnistía, diálogo y autonomía a grupos terroristas, a lo que Ucrania considera grupos terroristas. Era premiar a grupos terroristas, además de renunciar a los reclamos, además de rendirse. Por eso estas protestas fueron muy grandes y el lema era no a la capitulación, no a la rendición. Y los protocolos de Minsk nunca se aplicaron. Cuando Rusia reclama al día de hoy que Ucrania no quiso cumplir con los acuerdos de Minsk, Rusia tiene razón. No solo Ucrania no quiso cumplir, sino que nadie empujó para que Ucrania cumpliera con estos acuerdos. Y
Y en muchos casos en Ucrania se dice que los acuerdos eran perjudiciales para Ucrania, que eran beneficiosos para Rusia. Y puede ser tranquilamente, pero los acuerdos fueron firmados y los firmaron distintos jefes de Estado, incluyendo al jefe de Estado de Ucrania, que fue elegido democráticamente, con lo cual Ucrania tiene que cumplirlo. Y si no quiso cumplirlo, fue una decisión política que de alguna forma aún hoy está pagando. Bueno, y teniendo en cuenta lo que estamos viendo el día de hoy, ¿cuáles crees que pueden ser los objetivos de Rusia al iniciar este conflicto y llevarlo al punto al que lo tiene? ¿Y qué otras respuestas de la sociedad internacional, de jefes de Estado, de organizaciones podríamos ver en el futuro? Eh, ¿Qué busca Rusia con esto? Yo creo que es muy difícil interpretar qué es lo que quiere Rusia en este momento, básicamente porque fue lo que Rusia llama esta operación especial de desmilitarización en Ucrania, eh, era algo, fue algo imprevisto, fue algo que nadie tenía en mente. De hecho, hay ciertas de que ni siquiera en el FSB lo sabían, ni siquiera en el Servicio de Seguridad ruso lo sabían. Y de hecho hubo renuncias muy importantes en RT, en el medio estatal más grande de Rusia, porque tampoco lo sabían. Entonces es difícil adivinar qué es lo que pretende Rusia con estos ataques. Yo creo que una de las razones de los ataques tiene que ver con el mostrar fuerza, el mostrar los dientes, en demostrar que Rusia puede ser una potencia, que es una potencia fuerte, que es una potencia que debe ser escuchada, que tiene sus reclamos y deben ser respondidos. Pero Rusia puede ser una potencia militar y puede ser una potencia regional, pero Rusia no es una potencia mundial a nivel económico. Su economía no está ni siquiera entre las 10 más grandes del mundo. Rusia no es Alemania, no es Japón, no es Estados Unidos, no es China. Y es muy difícil lidiar con eso desde el orgullo nacional ruso. Lidiar con no solo no somos una potencia, sino que no vamos a hacerlo en el corto plazo. Esa pérdida de hegemonía, esa pérdida de preponderancia, de influencia, de respeto, es algo con lo que Rusia no sabe lidiar demasiado bien. Dicho eso, yo creo que algunas de las demandas rusas son racionales, son coherentes y deberían ser escuchadas o deberían haber sido escuchadas. Eh, Cuando Rusia habla de la expansión de la OTAN, yo creo que tiene sentido que Rusia lo vea como una amenaza, porque desde 1999 hasta 2022 se incorporaron 14 países a la OTAN, todos ellos en Europa del Este o en Balcanes. 11 de esos 14 fueron parte del Pacto de Varsovia y 3 de esos 14 fueron parte de la propia Unión Soviética. Entonces, a mí me parece lógico que Rusia vea este crecimiento de la OTAN desde 1999 hasta hoy como una amenaza, como una provocación, como una forma de presionar a Rusia de alguna forma. Y yo no digo que la OTAN lo esté haciendo, no creo que la OTAN esté amenazando a Rusia, digo que Rusia me parece lógico que lo interprete así. De la misma forma que a Israel le preocupa si Irán empieza a hacer pruebas con armas nucleares. O de la misma forma que a Estados Unidos le preocupó cuando la Unión Soviética quiso instalar misiles en Cuba. Por supuesto que les preocupa, porque es tener a un país rival armado muy cerca de tu territorio. Me parece coherente que a Rusia le preocupe eso. Más allá de que, por supuesto, Ucrania sea un país independiente y soberano y tenga todo el derecho del mundo a decidir sobre su propio futuro, más allá de eso, entiendo las demandas rusas y me parece que la OTAN podría haberse sentado a negociarlas. Eh, las sanciones. Yo veo que las sanciones al sistema estatal, al sistema comercial, financiero, al Estado ruso, no tienen, no están teniendo demasiada respuesta. Me parece que a Rusia esas sanciones mucho no le interesan
y le interesa mucho más lo que tiene que ver con sanciones a individuos, a personas cercanas al Kremlin. Eso me parece que puede significar un cambio más importante. No entiendo en absoluto las sanciones a organizaciones deportivas o culturales o cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el Estado ruso. Me parece que eso es ridículo y es una política errónea de Occidente, porque al final no se está sancionando una decisión del gobierno, sino que se está sancionando a Rusia y a todos los rusos. Y eso me parece que no tiene ningún sentido. De hecho, creo que fomenta una caza de brujas, fomenta el racismo. No veo por qué se sancionaría a un equipo de fútbol ruso. No lo entiendo. ¿Y qué puede hacer Occidente? Lo cierto es que Occidente tampoco puede hacer mucho más de sanciones económicas, por fuera de aislar a Rusia e intentar alejarlo y sancionar y castigar. Mucho más no puede hacer porque de momento la OTAN no está enviando tropas a Ucrania y creo que es una buena decisión porque enviar tropas significa que toda la OTAN, los 30 miembros de la OTAN se involucren en este conflicto y eso sería muy grave. En principio para Ucrania, para la seguridad de Ucrania y de los ucranianos. Sin que se meta la OTAN, el conflicto está circunscripto al propio territorio ucraniano y eso de momento no es una mala noticia. Al menos el conflicto está ahí, al menos la guerra está en un solo lugar y no en 30 o 31 si quieren, incluyendo a Rusia. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Han sido reflexiones muy interesantes y que también dejan abierta la reflexión y sobre todo estar atentos a lo que sucede en este conflicto en los días próximos a los que grabamos este podcast y también a cómo se va desenvolviendo toda esta situación que para todos sigue siendo sorpresiva y también un misterio, ¿no? Y queda como comunidad internacional, como internacionalistas, queda estar atentos y hacer un análisis cauteloso y estar dispuestos a poder ver todos estos cambios y de dónde vienen y por qué suceden, ¿no? Queremos agradecerles una vez más por escucharnos, no sin antes hacerles una invitación. De la misma forma, queremos hacerles una invitación muy especial, como ya lo dijo Ángel, para que estén pendientes de las redes sociales del CERI, ya que Ignacio va a estar participando de un seminario que se va a estar anunciando próximamente, para que estén muy pendientes y puedan participar. De la misma forma, les damos 1000 gracias por estar con nosotros en un episodio más de Punto Global, iniciando esta segunda temporada, invitándolos a que de verdad nos mantengamos al pendiente con este conflicto internacional que se está desarrollando y también invitándolos para que sigan con nosotros en los próximos episodios en las semanas siguientes. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, Twitter @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.